Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente saludándote tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo determinar un papel de trabajo para la determinación del impuesto sobre la renta bimestral y del IVA bimestral para los del régimen de incorporación fiscal. Como tú estás viendo en pantalla, tenemos un libro con 6 hojas donde tenemos los ingresos que percibió esta persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal en el ejercicio del 2020, las deducciones autorizadas también del ejercicio del 2020 que realizó esta persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal, la determinación del impuesto sobre la renta bimestral, la determinación del IVA bimestral, la tarifa bimestral que nosotros vamos a aplicar cuando determinemos el cálculo del impuesto sobre la renta de este régimen de incorporación fiscal, y tenemos el resumen de pago donde en esta tabla que tú estás viendo en pantalla vamos a hacer un resumen, valga la redundancia de la palabra, de los impuestos que tiene que pagar esta persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal. Además, déjame comentarte que en esta ocasión vamos a hablar de un régimen de incorporación fiscal que realiza operaciones formales con clientes formales a los cuales les emite un CFDI con todos los requisitos fiscales. En esta ocasión nos vamos a concentrar en este tipo de régimen de incorporación fiscal, donde más adelante también estaré haciendo un video donde te hablaré de aquellos RIF que obtienen ingresos con clientes formales a los cuales les emite un CFDI con todos los requisitos fiscales, y cuando el CFDI también tiene operaciones con el público en general y además opta por el estímulo fiscal que viene en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Así que en esta ocasión solamente te voy a hablar de aquellos RIF que realizan operaciones con clientes formales a los cuales se les emite un CFDI con todos los requisitos fiscales. Entonces, entremos en materia. Como tú puedes observar en estos momentos, tenemos una base de datos con los ingresos que este régimen de incorporación fiscal obtuvo durante el ejercicio del 2020. Ahora, te voy a hacer la aclaración que si bien no ha terminado el ejercicio del 2020, aquí tenemos un ejercicio demostrativo, más no limitativo, para efectos de que tú puedas desarrollar tu papel de trabajo, porque déjame decirte que tú puedes tener un papel de trabajo similar con una relación de ingresos y simplemente lo que tienes que hacer es aplicar las funciones, las fórmulas que un servidor te va a enseñar este video para efectos de que tú puedas poner en práctica y automatizar tus cálculos en materia fiscal, máxime si se trata de este régimen de incorporación fiscal. Adicionalmente te quiero comentar que también los RIF están obligados a determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, esto con el motivo de cumplir con una obligación fiscal que viene también enmarcada en la ley del impuesto sobre la renta y cumpliendo también con la obligación laboral que marca la Ley Federal del Trabajo desde su artículo 117 al artículo 131 de la Ley Federal del Trabajo. Pero en esta ocasión vamos a dejar pendiente este tema de la determinación de la PTU, ya que también más adelante estaré subiendo un video de cómo determinar la PTU en los distintos regímenes fiscales para efectos del pago que le corresponde por la participación de utilidades a los trabajadores. Entonces, mira, como tú puedes observar, tienes esta base de datos donde tenemos la versión, el tipo, el folio fiscal, el RFC del receptor, los ingresos que percibe este régimen de incorporación fiscal. Tenemos también este nuevo concepto que surge en el ejercicio del 2020 en el artículo 1A, fracción cuarta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de una retención del 6% de dicho impuesto, donde hablaremos más adelante cuando ya nos toque determinar el IVA bimestral. Aquí tenemos el total, la forma de pago y el concepto del ingreso que está percibiendo esta persona que tributa en el régimen de incorporación fiscal. Ahora, el primer paso que tenemos que hacer, como los pagos del impuesto sobre la renta de estas personas físicas que tributan en la sección segunda
del capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta es determinar pues pagos bimestrales definitivos y en un instante más te voy a mostrar ese fundamento legal en donde está la determinación la determinación o el cálculo del el ISR bimestral definitivo de estas personas físicas. Bueno, para efectos de poder realizar el cálculo del ISR bimestral y para efectos de poder realizar el cálculo del IVA bimestral, nosotros necesitamos agregar una columna, como tú lo vas a ver en pantalla en esta base de datos. Mira, selecciono la columna D, le voy a dar control más, o bien, si tú lo prefieres, le puedes dar clic derecho, insertar, y automáticamente se va a agregar una columna a nuestra base de datos que es con la que vamos a trabajar para efectos de determinar los cálculos del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Observa que yo le voy a poner como nombre a esta columna, le voy a poner bimestral. Le voy a poner bimestral y aquí vamos a utilizar nuestra primer función de este video. Nota cómo vamos nosotros a determinar los bimestres en los que cae cada una de las fechas del año correspondiente. Mira, nota la fórmula que vamos a utilizar porque si bien Excel no tiene alguna función para efectos de que me pueda dar de cada fecha el bimestre en el que cae la fecha correspondiente, sí podemos concatenar, si podemos nosotros unir varias funciones para determinar el bimestre en el que cae cada una de las fechas del año del ejercicio del 2020. Mira, vamos a poner el signo igual y le vamos a poner la función redondear punto más, así como tú lo estás viendo en pantalla. Pero dentro de la función redondear punto más, que tiene dos argumentos, que es el argumento número y que es el argumento número de decimales, voy a utilizar una función anidada que es la función mes. Voy a aperturar paréntesis y la función mes solamente tiene un argumento que es el número de serie y le voy a dar la fecha de cobro correspondiente. Cierro paréntesis y ahora el resultado de la función mes, lo que voy a hacer es dividirlo entre 2 y le voy a decir que me lo redondee a 0 decimales y cierro paréntesis. Observa que al momento de dar enter con esta función, automáticamente me va a traer el bimestre al que corresponde cada una de las fechas del ejercicio del 2020. Entonces, mira, la fórmula o la función quedó estructurada de la siguiente manera. Le damos igual, redondear punto más, invoco la función mes, selecciono la celda C2 y al resultado de la función mes lo divido entre 2 y le voy a decir que me lo traiga a 0 decimales. Le voy a dar enter. Ahora, me lo trajo en este formato de fecha, pero no te preocupes si te sale este mismo detalle. Mira, nos vamos a ir a la ficha inicio. Aquí dentro del grupo número le voy a dar clic a formato general y observa que me pone el número 1 porque el mes de enero corresponde al primer bimestre. Pero si yo le doy doble clic, nota que al darle doble clic a la columna denominada bimestral, yo puedo notar que enero corresponde al primer bimestre, pero nota que febrero corresponde igual al primer bimestre. Y mira cómo es que la función me coloca que febrero corresponde al primer bimestre. Si nosotros seguimos bajando, ya me dice que a partir de marzo ya empieza a correr el segundo bimestre y observa que esta persona física tuvo ingresos a partir, en el mes de marzo, a partir del 2 de marzo empezó a generar ingresos y me dice la función que corresponde al segundo bimestre. Entonces, el segundo bimestre comprende marzo, abril y mira cómo es que abril me coloca también dentro de la función que corresponde al segundo bimestre y así sucesivamente. Observa que el tercer bimestre es de mayo, junio, mira cómo mayo me coloca ya el número 3 que corresponde al tercer bimestre, en junio igual que corresponde al tercer bimestre, julio, agosto corresponde al cuarto bimestre, septiembre, octubre al quinto bimestre y noviembre y diciembre corresponde al sexto bimestre. Mira cómo es que a través de una función tan sencilla, anidándola
con otra función como lo es la función redondear punto más, y anidándola con la función mes podemos acceder al bimestre al que corresponde la fecha de cobro. También déjame comentarte que en esta columna que tú estás viendo en pantalla, que estoy seleccionando, dice fecha de cobro, porque las personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal acumulan sus ingresos vía flujo de efectivo, cuando efectivamente cobren el ingreso. Ahora, esta misma función, esta misma columna la voy a agregar a la hoja que se llama deducciones, ya que también para efectos de nuestras deducciones, las deducciones deben de estar efectivamente pagadas, como lo marca el artículo 111, sexto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, en donde vamos a ir a él cuando entremos al cálculo del impuesto sobre la renta bimestral, y lo que voy a hacer es agregar una columna, le voy a poner bimestral, y también voy a utilizar aquí en la fecha de pago, voy a utilizar la función redondear punto más. Y voy a traer la función mes, la voy a anidar a la función redondear punto más, voy a seleccionar la fecha, el resultado lo voy a dividir entre de 2 y le voy a poner un que me lo traiga a 0 decimales. Le voy a presionar enter y nuevamente me sale este detalle de la fecha porque tiene un formato de fecha, pero si yo le doy clic a este pequeño comando y le digo general, pues ya me trae el número 1 porque enero corresponde al primer bimestre. Si yo le doy doble clic, entonces automáticamente va a suceder lo que ya te expliqué con los ingresos, que enero-febrero va a corresponder al primer bimestre, marzo-abril corresponde al segundo bimestre. Date cuenta cómo es que vamos recorriendo hacia abajo, marzo-abril corresponde al segundo bimestre y a partir del 1 de mayo ya empieza a correr el tercer bimestre y así sucesivamente. Entonces observa que con una función tan sencilla como lo es redondear punto más, anidándola con la función mes, podemos acceder a el bimestre al que corresponde cada una de las fechas del ejercicio del 2020. Entonces, espero que estas pequeñas funciones te hayan gustado. También quiero comentarte que si el video te gusta, le puedes dar un like, le puedes dar manita arriba, puedes dejar tu comentario con mucho respeto y te puedes suscribir al canal de un servidor que también más adelante en este video te voy a mostrar cuál es mi canal. Bueno, una vez que ya tenemos estas dos columnas que se llaman bimestral, tanto en la hoja llamada deducciones como en la hoja llamada ingresos, entonces estamos en la posibilidad de poder determinar nuestros pagos de impuestos sobre la renta bimestral definitivo para efectos de poder aplicar o automatizar este papel de trabajo. También quiero decirte que estos videos se hacen con el propósito de que tú puedas utilizar Excel para elaborar papeles de trabajo en materia del impuesto sobre la renta, en materia del impuesto al valor agregado, en materia contable, para efectos de que tú te animes y te empieces a enamorar de Excel. Entonces, mira, observa que una vez que ya agregamos la columna bimestral tanto en ingresos como en deducciones, ahora sí me vengo a el cálculo del impuesto sobre la renta bimestral definitivo. Esto que yo te estoy diciendo, ¿en dónde está fundamentado? También en dónde está fundamentada la estructura que tú estás viendo en pantalla de la determinación del cálculo del impuesto sobre la renta bimestral. Mira, déjame ir a la ley del impuesto sobre la renta, al artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, al sexto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, ya que dentro de este artículo ya estamos en la sección segunda, que es del régimen de incorporación fiscal, del capítulo segundo de las actividades empresariales y profesionales dentro del título cuarto de las personas físicas. Déjame leerte lo que dice el sexto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta para que tú puedas observar la estructura que tenemos en la hoja de cálculo de Excel. Mira lo que dice el sexto párrafo del artículo 111. Los contribuyentes a que se refiere este artículo es el 111, calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo. ¿Qué quiere decir esto de pago definitivo? Que las personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal y que hayan optado
de realizar pagos de impuestos sobre la renta bimestral definitivo, no están obligadas a presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta, sino simplemente la obligación consiste en presentar sus 6 pagos bimestrales y estarían ya cumpliendo con la obligación de calcular y enterar el impuesto sobre la renta. ¿Y por qué te digo opción? Porque 111 en su último párrafo, también las personas físicas que tributan aquí en el régimen de incorporación fiscal tienen la opción de hacer pagos provisionales de impuestos sobre la renta, pero esto ya va a ser tema de otro video. Entonces, observa lo que dice la disposición. Los contribuyentes, ¿a qué se refiere este artículo? Calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Esta página de Internet, que es la página del SAT, donde los RIF presentan sus declaraciones bimestrales, se llama Mis Cuentas. ¿Ok? Entonces, recapitulando lo que acabamos de leer, los pagos que los RIF realizan en materia del impuesto sobre la renta son pagos bimestrales definitivos, con una opción que tienen a través del último párrafo del artículo 111 de realizar pagos provisionales bimestrales a cuenta del impuesto del ejercicio, pero es una opción que tienen los del régimen de incorporación fiscal. Adicionalmente, nos dice la época de pago en la que los del régimen de incorporación fiscal tienen que presentar sus declaraciones bimestrales. Esto es a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Déjame hacerte una pequeña acotación en relación a la época de pago que nos marca el artículo 111, sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si nosotros nos vamos a la regla 291 de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigente desde luego la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, mira lo que dice la regla 291. Para los efectos del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 111, sexto párrafo, que es el que acabamos de leer, y último párrafo, y 112, fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo 5E de la Ley del IVA y 5D de la Ley del IEPS, las personas físicas que tributen en el título cuarto de las personas físicas, capítulo segundo de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, sección segunda del régimen de incorporación fiscal de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán, observa que es una opción, podrán presentar las declaraciones bimestrales provisionales o definitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones, a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración. O sea, que si el bimestre al cual corresponde la declaración es el bimestre enero-febrero, el RIF tiene hasta el 29 de febrero, en este caso, como es un año bisiesto, hasta el 29 de febrero para presentar su declaración bimestral. En el caso de que el último día del mes correspondiente sea día inhábil o caiga día viernes conforme al Código Fiscal de la Federación, pues se prorrogará hasta el día hábil siguiente para efectos de la presentación de su declaración bimestral. Entonces, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, a pesar de que la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que debemos de presentar nuestras declaraciones bimestrales a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, tenemos una facilidad en la regla 291 de la Resolución Miscelánea Fiscal para efectos de poder presentar nuestras declaraciones bimestrales a más tardar el último día del mes siguiente a aquel al que corresponda, del mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda el bimestre de pago. Entonces, espero que esta pequeña acotación te haya podido servir, este pequeño comentario te haya podido servir. Bueno, continuamos. Ahora, para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre
Observa cómo le llama la ley del impuesto sobre la renta a la base gravable de la determinación del impuesto, le llama utilidad fiscal del bimestre de que se trate, se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios. Por tanto, lo que tú estás viendo aquí en pantalla me dice la ley del impuesto sobre la renta. La base gravable sobre la cual vas a determinar tu pago provisional, tu pago de ISR bimestral definitivo, es la utilidad fiscal del bimestre. Ahora, ¿cómo se determina esta utilidad fiscal del bimestre? Restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos. Observa que la ley del impuesto sobre la renta le llama ingresos obtenidos. Y esto es muy importante conocerlo. Es muy importante conocer este término. Porque cuando hablemos en otro video de pagos provisionales, para los del régimen de incorporación fiscal, que es una opción que viene en el último párrafo del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, a los ingresos en pagos provisionales le llama ingresos acumulables en algunas disposiciones. Entonces, aquí tenemos que la utilidad fiscal se determina restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos, observa, son ingresos obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios. Ahora, ¿qué le voy a restar a los ingresos bimestrales? Las deducciones autorizadas en la ley. Las deducciones autorizadas en la ley, mira lo que dice aquí la disposición fiscal. Las deducciones autorizadas en la ley, ¿sí? Bueno, las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables. Aquí tenemos un requisito importante de las deducciones autorizadas para los del régimen de incorporación fiscal. Dice que sean estrictamente indispensables. Ahora, la ley del impuesto sobre la renta no me dice qué debo de entender por estrictamente indispensable, pero si nos vamos a la jurisprudencia, nos dice que una deducción es estrictamente indispensable cuando la erogación, de no realizarse, puede dar como resultado el cierre de la empresa o el menoscabo o la disminución de los ingresos del contribuyente. Así que ten mucho cuidado, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, en relación a cumplir este requisito de las deducciones autorizadas. Tienen que ser estrictamente indispensables. Entonces, ¿qué le voy a restar a los ingresos? Las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos. Observa que las deducciones tienen que estar relacionadas con la obtención del ingreso. Aquella deducción que no esté relacionada con la obtención del ingreso, entonces no puede considerarse como una deducción autorizada. ¿A qué se refiere esta sección? ¿Qué más le vamos a restar a los ingresos aparte de las deducciones autorizadas? Así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. Nota que dice que en relación a la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos deben estar efectivamente realizados. Deben de estar efectivamente realizados, y también la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, debe estar pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, si nosotros nos desplazamos un poco más hacia abajo, menciona lo siguiente: para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Nota entonces que para efectos de poder llevar a cabo
un papel de trabajo en Excel, nosotros debemos de tener bien definida la estructura en materia del impuesto sobre la renta, como lo marca el artículo sexto del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, para poder nosotros determinar nuestra hoja de cálculo en Excel. Ahora, me devuelvo a mi hoja de cálculo en Excel y observa que aquí tenemos los ingresos cobrados del bimestre, las deducciones autorizadas del bimestre, las adquisiciones de activos, cargos y gastos diferidos, la participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas que esté efectivamente pagada, y esta diferencia de gastos mayores a los ingresos, que también más adelante en el video te voy a estar explicando en qué consiste, y por tanto me da el total de deducciones para poder determinar ya sea la utilidad. Y bien, yo le puse pérdida fiscal del bimestre porque más adelante te voy a comentar en dónde está este detalle de obtener mayores deducciones que ingresos. Ahora, una vez que ya vimos el fundamento legal para la estructura del pago definitivo bimestral del impuesto sobre la renta para los del régimen de incorporación fiscal, ahora vamos entonces a aplicar las fórmulas para efectos de poder determinar nuestro pago definitivo de ISR bimestral. Ok, comencemos entonces a estructurar las fórmulas para este papel de trabajo. Espero me puedas tener un poco de paciencia. Yo sé que mis videos son largos, yo sé que puede ser que muchas veces mis videos sean un poco tediosos, pero es para que nosotros aprendamos a hacer nuestros propios papeles de trabajo, y cuando nosotros traigamos nuestras bases de datos, las copiemos y peguemos en nuestros papeles de trabajo y automáticamente se nos haga el cálculo del impuesto sobre la renta. Ahora mira, ¿qué vamos a utilizar o qué función vamos a utilizar para efectos de traernos los ingresos cobrados del bimestre para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta? Vamos a utilizar la función sumar.si. Mira, sumar.si. Vamos a darle doble clic y la función sumar.si me pide tres argumentos, que es el rango, el criterio y el rango suma. El rango está ligado al criterio. ¿Y cuál es el criterio que quiero que me sume esta función? Que cuando en la hoja de ingresos vea el bimestre número 1, entonces que me sume solamente los ingresos del bimestre número 1. Si ve en la hoja de ingresos el bimestre número 2, que me sume solamente los ingresos del bimestre número 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser el rango que yo le voy a indicar a Excel dentro de la función sumar.si? Dentro del primer argumento de la función, mira, me voy a ir a la hoja ingresos y el rango va a ser la columna que nosotros agregamos cuando iniciamos el video, que es la columna bimestral, donde están los bimestres correspondientes. Ahora, una vez que yo hago esto, fíjate aquí en la barra de fórmulas, le voy a dar F4, para mantener absoluta la columna. Ahora, la función sumar.si me pide un criterio y le voy a dar coma para separar los argumentos, ya que aquí en México, para separar los argumentos dentro de las funciones de Excel, es la coma. Ahora, el criterio, me regreso a mi hoja de ISR bimestral y el criterio lo tengo aquí. Observa, aquí arriba, donde está el número 1, que es el bimestre correspondiente. Coma, ahora me pide el rango suma. Como estamos dentro de la hoja del cálculo del impuesto sobre la renta y dentro de la fila ingresos cobrados del bimestre, mira, me devuelvo a mi hoja de ingresos, voy a buscar la columna que dice ingresos, selecciono la columna que dice ingresos, le voy a presionar F4 para volverla absoluta. Nota que aquí está la fórmula en la barra de fórmulas y voy a cerrar el paréntesis y voy a presionar Enter. Observa que me trae la cantidad de 376,250 para el bimestre número 1. Y si yo arrastro la función, me coloco y arrastro la función para los 6 bimestres, mira cuáles son los ingresos que me está trayendo para los bimestres correspondientes, que son para los 6 bimestres del año 2020. Observa que entonces nuestra función funciona, valga la redundancia de la palabra, nuestra fórmula funciona a la perfección.
Ahora, ¿cómo podemos comprobar que así es? Bueno, mira, nos vamos a la ficha ingresos, nos vamos a ir a la ficha datos, le voy a poner filtro y lo que voy a hacer es filtrar el bimestre número uno, como lo estás viendo en pantalla. Ya filtré el bimestre número uno. Mira, voy a seleccionar la columna y me dice aquí abajo, donde tú estás viendo el cursor, que el ingreso del bimestre de este bimestre corresponde a 376,250, lo mismo que tenemos aquí en el impuesto, en el ingreso bimestral. Si yo me voy nuevamente al ingreso y selecciono el bimestre número 2, voy a seleccionar la columna del bimestre número 2 y mira, me dice que son 360,528, 360,528 y así sucesivamente. Recuerda que son ingresos efectivamente cobrados en efectivo, bienes o servicios, como lo marca el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, párrafo sexto de dicho ordenamiento. Entonces, observa cómo es que vamos nosotros ya estructurando nuestro papel de trabajo, nuestra hoja de cálculo para efectos de poder determinar el impuesto sobre la renta. Ahora vamos a realizar la fórmula de las deducciones autorizadas y tanto de las deducciones autorizadas como de la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos, la participación de utilidades y la diferencia de gastos mayores a ingresos. Ahora, para efectos de las deducciones autorizadas, lo que te quiero comentar es lo siguiente. Esta hoja que tú estás viendo en pantalla, que es la base de datos de nuestras deducciones autorizadas, y recuerda lo que te acabo de comentar. Este es un RIF que realiza solamente operaciones con clientes formales, al igual que también con proveedores que le emiten un CFDI como tal, ya que su operatividad es con clientes de manera formal. Ahora, dentro de la hoja deducciones autorizadas, tenemos una columna que se llama conceptos, que esta es una de las columnas bastante interesantes e importantes que tú debes de tener bien definidos dentro de tus hojas de cálculo de Excel al momento de estar determinando este pago definitivo del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos la columna llamada conceptos, donde tenemos tres conceptos: gastos, compras e inversiones, que son las adquisiciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos. Entonces, si nos regresamos al ISR bimestral, nos regresamos a nuestra hoja de cálculo del ISR bimestral, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Aquí no vamos a utilizar la función sumar sí, sino que vamos a utilizar la función sumar sí punto conjunto. Perdón, es la función sumar sí punto conjunto. Ahora, la función sumar sí punto conjunto me está pidiendo el rango suma primero, luego el rango y los criterios de los rangos que vamos a seleccionar en unos momentos. Mira, el rango suma, me voy a mi hoja de deducciones y voy a seleccionar la columna precisamente que se llama deducciones, que es la columna H. Le voy a poner F4. Ahora me va a pedir el rango del criterio número 1 y en este caso el rango del criterio número 1 va a ser la columna que se llama bimestral. Voy a seleccionar la columna que se llama bimestral, le voy a poner F4, coma, me va a pedir el criterio, observa aquí en la barra de fórmulas, el primer criterio, me voy al impuesto sobre la renta bimestral y le voy a seleccionar este criterio que es el criterio de el bimestre correspondiente. Ok, ahora, una vez que ya hice, ya llenamos el primer rango y el primer criterio, vamos a seleccionar, coma, nuestro segundo criterio. Observa que me está diciendo deducciones autorizadas. Y las deducciones autorizadas comprenden las compras y los gastos distintas a las inversiones, porque dentro de las inversiones o activos fijos observa que tenemos un renglón o una fila específicamente para este tipo de erogaciones, adquisiciones de activos, cargos y gastos diferidos. Entonces voy a utilizar el rango criterio 2. ¿Cuál va a ser el rango criterio 2? Me voy a mi hoja de deducciones y voy a seleccionar la columna M de conceptos, voy a presionar F4, coma, ¿cuál va a ser el segundo criterio que yo le voy a colocar? Mira, nota aquí en la barra de fórmulas que yo le voy a colocar
comillas, le voy a decir y le voy a poner el signo de distinto a. Cuando me refiero a distinto a, es aperturar el signo de menor y mayor que, o sea, abrimos con el signo menor que y cerramos con el signo mayor que, y le voy a poner que sea distinto al concepto de que se llama inversiones. Y entonces cierro comillas y cierro el paréntesis de la función sumar si punto conjunto. Y entonces, una vez que ya terminé la función de estructurarla de la siguiente manera, como tú la estás viendo aquí en la barra de fórmulas, como la estoy seleccionando, le voy a presionar Enter. Observa que me trae la cantidad de 219.309 de deducción autorizada para el bimestre enero-febrero, pero si yo lo corro, observa que ya me trajo las deducciones autorizadas del bimestre correspondiente según la fórmula. Le voy a dar doble clic para que tú puedas ver la fórmula un poco más de cerca, y es aquí donde está lo interesante, que me trae la suma de aquellos conceptos que son distintos a la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos. Entonces presiono Enter y pues corremos la fórmula una vez terminada de estructurarse la fórmula como tal. Ahora, para traernos lo que corresponde a la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos, vamos a utilizar la función siguiente. Pero déjame demostrarte que esta cantidad de 219.309 es la correcta, ya que no está considerando los conceptos de inversiones. Mira, vamos a poner filtros, y mira, voy a filtrar el primer bimestre. Vamos a filtrar el primer bimestre, le doy a aceptar. Vamos a poner aquí el concepto inversiones, le doy, le voy a quitar el concepto inversiones y voy a sumar la columna H de deducciones, y observa que me trae la cantidad de 219.309 pesos, que es lo que tenemos aquí en el primer bimestre. Vas a decir, bueno, contador, esto es una coincidencia. Bueno, vamos a filtrar el segundo bimestre, filtrar el segundo bimestre, le damos a aceptar y vamos a hacer una suma. Mira, voy a agarrar la columna H y aquí abajo en mi cursor tiene la cantidad de 193.587 y tenemos la cantidad de 193.587. Como tú puedes observar, la fórmula funciona a la perfección. Por si en su momento te llega a surgir una duda, pues podemos comprobarlo. Ahora, en relación a la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos, nuevamente, mira, vamos a utilizar la función sumar.si. La función sumar.si me va a pedir el rango. En este caso, el rango es tenemos que utilizar la función sumar si conjunto, es sumar.si.conjunto. Me va a pedir el rango suma, me voy a la hoja de deducciones, voy a seleccionar la columna H, le presiono F4, coma, me va a pedir el rango criterio 1, que es el bimestre, le voy a dar clic aquí al bimestre, le voy a presionar F4, coma, el criterio del rango 1 es el bimestre como tal, coma, ¿cuál es el rango criterio 2? Bueno, me voy a la hoja de deducciones, le voy a dar clic a la columna llamada conceptos, le voy a colocar F4 y dentro del criterio le voy a dar coma, voy a aperturar las comillas y le voy a poner inversiones. Le voy a poner inversiones y entonces cierro paréntesis de la función sumar si punto conjunto y presiono Enter. Observa que me trajo la cantidad de 80.958. Si yo recorro la función, entonces me dice que para efectos del primer bimestre se adquirieron activos, cargos y gastos diferidos por la cantidad de 80.958. Mira, me voy a la hoja de deducciones, voy a filtrar el concepto inversiones, le doy a aceptar. Voy a filtrar el bimestre, que en este caso va a ser el bimestre número 1, le doy a aceptar, y si yo sumo en la columna H, me va a dar la cantidad de 80.958 pesos.
que es lo que tenemos aquí de 80,958 pesos. Si yo ahora filtro el bimestre número 2, si filtro el bimestre número 2, observa que me va a dar una suma de 96,090. Entonces me voy al ISR bimestral y me trae 96,090. Nota que nuevamente la función o la fórmula que acabamos de estructurar, entonces pues funciona a la perfección. Disculpa si soy un poco redundante en mis palabras, pero es para efectos de que se nos pueda quedar más claro lo que estamos realizando en este video tutorial. Ok, ahora en la participación de utilidades, aquí como te dije no me voy a meter con la PTU, voy a presionar, voy a escribir 0, selecciono toda la fila y le doy control enter. En deducciones mayores a los ingresos, eso también le voy a poner 0 de momento, como tú lo estás viendo en pantalla. Y ahora en total deducciones lo que voy a utilizar es la función suma, aperturo paréntesis, selecciono deducciones autorizadas, adquisición de activos, PTU, diferencia de gastos mayores a los ingresos del periodo y presiono enter. Y corro la fórmula. Esta fórmula no tiene mayor ciencia. Si yo le doy doble clic, observa de dónde tomé el rango para efectos de sumar todas las deducciones a las que tiene derecho esta persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal. Ahora, la utilidad del bimestre, la utilidad fiscal del bimestre, va a resultar de la diferencia entre los ingresos efectivamente cobrados menos las deducciones que son efectivamente pagadas y autorizadas y que son estrictamente indispensables. Le doy enter y tenemos entonces una utilidad fiscal o una base gravable de 75,000 en el primer bimestre, segundo bimestre 70,851 y así sucesivamente. Si yo recorro la fórmula, observa que aquí en el quinto bimestre, que es septiembre-octubre, las deducciones, el total de las deducciones fueron mayores al total de los ingresos cobrados del bimestre. Ahora, la ley del impuesto sobre la renta no nos deja a ciegas en relación a este punto. Mira, me voy a devolver a la ley del impuesto sobre la renta y voy a leer el séptimo párrafo del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, que menciona lo siguiente: cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, en este caso tú estás viendo que el ingreso es inferior a la deducción que corresponde. Mira lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes deberán, esto es muy interesante, deberán, una obligación, considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Pero aquí surge una duda muy interesante. Si esta cantidad de 61,630 que tú estás viendo en pantalla, que es el resultado de restar los ingresos cobrados del bimestre menos el total de las deducciones, y el total de las deducciones fue mayor a los ingresos cobrados del bimestre, y caemos en el supuesto que marca el séptimo párrafo del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, y menciona ese séptimo párrafo que esta cantidad de 61,630 es una erogación deducible para los periodos siguientes, la pregunta o las preguntas que pueden surgir es lo siguiente. Entonces quiere decir que los 61,630 yo lo puedo disminuir en este concepto que dice diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores en una cantidad total de 61,630, y como consecuencia de ello esto me va a provocar una nueva pérdida fiscal, como un servidor le llama, de 36,783 pesos para el próximo bimestre. Pareciera decir eso la disposición, porque no lo aclara. Lo único que dice es que la diferencia, en este caso de 61,630 pesos, menciona la disposición del impuesto sobre la renta, que esa diferencia deberá considerarse como deducibles en los periodos siguientes, como deducibles de manera plural en los periodos siguientes. Entonces, aquí pareciera
que la autoridad me está diciendo que lo que yo puedo disminuir no es la cantidad de 61.630, sino solamente hasta la utilidad fiscal. Pero esto, ¿cómo nos lo aclara la autoridad fiscal? Mira, a través de una regla de resolución miscelánea fiscal, que es la regla 3.13.20. Mira, vamos a ir para allá, vamos a ir a la regla 3.13.20 de la resolución miscelánea fiscal, le voy a dar siguiente y observa cómo es, qué es lo que nos aclara esta regla. La regla 3.13.20, aplicación de la deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del RIF. Mira lo que dice esta regla. Para los efectos del artículo 111, séptimo, que es el séptimo párrafo que estamos leyendo, y últimos párrafos, 112, segundo y tercer párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las deducciones sean mayores a los ingresos percibidos del periodo, la diferencia que resulte se considerará como deducción. Bueno, esto ya nos lo decía la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se considerará como una deducción, la cual podrá, fíjate lo interesante, que la Ley de Renta dice deberá, pero aquí me dice podrá, la cual podrá aplicarse en los periodos siguientes hasta agotarla, sin que de su aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor alguno, aun y cuando cambien el régimen señalado en el título cuarto. Observa que la aplicación de esta deducción es hasta agotarla y sin que de su aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor alguno. Luego dice, para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de utilidad a que se refiere el último párrafo del artículo 111 de la Ley de Renta, podrán aplicar la diferencia como deducción en la declaración del ejercicio. Pero observa lo que dice este primer párrafo de la regla 3.13.20 de la resolución miscelánea fiscal, que es la diferencia de los ingresos y las deducciones. Cuando las deducciones son mayores, se considera una deducción, el cual podrá aplicarse en los periodos siguientes hasta agotarla, sin que de su aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor alguno. Por tanto, de los 61,000 que tenemos de pérdida en el quinto bimestre, solamente vamos a poder aplicar 24,847 pesos. ¿Por qué? Porque de la aplicación de esta pérdida del quinto bimestre, no podemos generar ni saldo a favor ni una pérdida adicional. Así que lo vamos a disminuir hasta la cantidad de 24,847, que es la utilidad resultante de la diferencia de los ingresos menos las deducciones del del bimestre noviembre-diciembre, y por tanto tomamos la cantidad de 24,847 pesos. Ahora sí, una vez determinada nuestra base gravable, nuestras utilidades fiscales de nuestros bimestres correspondientes, y acuérdate que la disposición fiscal es de aplicación estricta, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle la tarifa a estas utilidades fiscales, no hacía la pérdida fiscal del quinto bimestre, para efectos de determinar el impuesto sobre la renta. Eso donde lo dice, mira, nos vamos nuevamente a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y acuérdate que estamos aquí en el séptimo párrafo, octavo, noveno, décimo primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice: a la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo, nota, a la utilidad fiscal, no a la pérdida fiscal, no a la diferencia de ingresos menos deducciones cuando las deducciones sean mayores a los ingresos. Es a la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo, se le aplicará la siguiente ¿qué? Tarifa bimestral. Entonces, esta tarifa, si bien viene enmarcada en el artículo 111 de la Ley de Renta, lo que vamos a hacer es tomar esta tarifa bimestral, del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, anexo que tú puedes encontrar entrando a la página del SAT, así como un servidor te lo va a mostrar ahorita en estos momentos, entrando a la página del SAT,
aquí tenemos un icono de normatividad. En este icono de un libro abierto le damos clic, buscamos la opción de resolución miscelánea fiscal, le damos clic en el 2020 y buscamos el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Aquí tenemos el anexo 8, le damos guardar, le damos abrir al anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal y entonces nos desplazamos hasta las tarifas del RIF que son de manera bimestral para el cálculo de los pagos provisionales bimestrales de los del régimen de incorporación fiscal. Observa que si nos desplazamos aquí en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, encontramos la tarifa para los del régimen de incorporación fiscal. Tenme un poco de paciencia ya que este video está siendo grabado en tiempo real y entonces llegamos a lo que es las tarifas bimestrales para los del régimen de incorporación fiscal, que dice tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre de enero-febrero del 2020. Ahora, ¿por qué si estamos determinando un pago de ISR bimestral definitivo, vamos a aplicar esta tarifa que le es aplicable a los RIF que optaron por el pago provisional, optaron por hacer pagos provisionales conforme al último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Mira, déjame llevarte nuevamente a la resolución miscelánea fiscal y déjame llevarte a la regla 3.13.26. Y mira lo que dice la regla 3.13.26 de la resolución miscelánea fiscal vigente, que es la del 2020. Para los efectos del artículo 111, 12º párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes del RIF aplicarán para el cálculo de los pagos bimestrales definitivos. Observa que este video es para realizar pagos bimestrales definitivos. Para los efectos del 111, 12º párrafo de la Ley de Renta, los contribuyentes del RIF aplicarán para el cálculo de los pagos provisionales definitivos a partir del ejercicio 2020 la tarifa contenida en el anexo 8, apartado B, numeral 7, tarifa aplicable para los pagos provisionales del bimestre de enero-febrero del 2020, aplicable por los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces lo que nos está diciendo la regla 3.13.26 es que los RIF que optaron por realizar pagos bimestrales de ISR definitivos o que eligieron realizar pagos bimestrales definitivos van a aplicar la tarifa del bimestre de enero-febrero para aplicarse a los pagos definitivos en materia de impuestos sobre la renta, como tú lo estás viendo en pantalla en esta regla y como tú lo estás viendo aquí en el anexo 8. O sea que debemos aplicar esta tarifa para los pagos bimestrales de enero-febrero del 2020 que aplican los RIF que optaron por realizar pagos provisionales bimestrales. Bueno, espero que haya quedado claro esta acotación que un servidor hizo en relación a esta parte y por tanto aquí tenemos la tarifa bimestral a aplicar a estas bases gravables o estas utilidades fiscales. Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer para efectos de determinar el impuesto sobre la renta? Bueno, para eso necesitamos realizar un paso siguiente. Necesitamos seleccionar la tabla, observa, necesitamos seleccionar todo el rango numérico de la tabla y aquí en el cuadro de nombre, donde tú estás viendo el cursor, le vamos a poner tarifa. Vamos a poner tarifa. Y le damos Enter. Entonces, observa que ese rango ya no hace referencia a un rango de celdas, sino a un nombre. Si yo le doy clic y le doy clic en tarifas, me selecciona todo el rango numérico de la tabla que marca el artículo 111. Ahora, me voy al impuesto sobre la renta bimestral. Me voy al impuesto sobre la renta bimestral y mira lo que vamos a hacer. Me voy a desplazar un poquito hacia abajo para efectos de que tú puedas ver todos los conceptos que vamos a aplicar. Y mira lo que vamos a hacer aquí en relación a lo que dice límite inferior, excedente de límite inferior, tasa, pues vamos a aplicar la función buscar V. Mira, le vamos a dar buscar V.
buscar V, y me pide el valor buscado, que es la base gravable, la utilidad fiscal, coma, ¿en qué matriz va a buscar esta base gravable? En la matriz que nosotros llamamos como tarifa, que es la tarifa bimestral que tenemos en esta hoja que tú estás viendo en pantalla, coma, ¿en dónde está el límite inferior? Bueno, está en la primera columna y cierro paréntesis y presiono Enter. Me dice que para efectos de una base gravable de 75,000 me corresponde un límite inferior de 48,000. Arrastro la función y en estos dos bimestres, que es el quinto y el sexto, me está marcando un valor de error, porque dentro de la tarifa bimestral, dentro de la columna número 1, no detecta la cantidad de 0 pesos 0 centavos ni tampoco cantidades en negativo. Por tanto, vamos a modificar nuestra fórmula, le vamos a dar doble clic y antes de la función buscar V le vamos a poner sí.error y al final de la función le ponemos coma 0 y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Mira, doy doble clic para efectos de que tú puedas observar cuál es cuáles son las funciones que hemos utilizado. La función cierror y la función buscar V, anidada a la función cierror. Cierro, presiono Enter y ahora sí me desplazo hacia la derecha. Y nota entonces que para una base gravable de 75,000 pesos nos corresponde un límite inferior de 48,000. 75,983. Mira, 75,983 es mayor a 48,000, pero menor a 76,000. Por tanto, nos va a corresponder este estrato de la tarifa de una tasa de 23.52%. Ahora me regreso a mi cálculo del ISR bimestral y el excedente del límite inferior es la resta de la utilidad fiscal del bimestre menos el límite inferior. Presiono Enter y entonces me desplazo hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, aquí en relación a este bimestre, le vamos a decir que si esta resta es un valor en negativo, bueno, pues que me coloque 0 para efectos de que no me traiga este valor en negativo. Entonces, mira, voy a utilizar la función sí. Vamos a utilizar la función sí. Si la resta de la utilidad fiscal menos el límite inferior, voy a colocar un paréntesis, es menor a 0, entonces que me coloque 0, o si no, que me coloque la resta de la utilidad fiscal menos el límite inferior. Cierro paréntesis y presiono Enter y cuando me desplace hacia la derecha entonces me va a colocar 0 porque pues aquí tenemos una pérdida fiscal y sobre la pérdida fiscal no se calcula el impuesto sobre la renta. Ahora la tasa igual, mira, voy a utilizar la función buscar V, voy a seleccionar el valor buscado que es la utilidad fiscal, coma, la matriz o tabla pues se llama tarifa. Y ahora, ¿en qué columna de la tarifa tenemos la tasa? Bueno, en la cuarta columna cierro el paréntesis y antes de cerrar el paréntesis recuerda que si yo arrastro la función me va a dar un valor de error porque no identifica valores negativos ni valores de 0. Por tanto, antes de la función buscar V le voy a poner sí.error, le voy a dar doble clic y al final de la tarifa le voy a poner coma 0. Cierro al final de la fórmula, perdón. Cierro paréntesis y presiono Enter y entonces me dice que para una base gravable de 75 me corresponde una tasa de ISR de 23.52. Me desplazo hacia la derecha. Solamente en estos 4 bimestres me da una tasa porque tenemos una utilidad fiscal. Ahora voy a multiplicar, voy a poner aquí la función redondear. Y voy a multiplicar el excedente del límite inferior por la tasa y a esta celda le voy a poner un símbolo de porcentaje y le voy a decir que me traiga la multiplicación a 2 decimales. Presiono Enter y tenemos 6,477 y por tanto arrastro la función. Ahora, a este impuesto marginal o a este ISR sobre excedente del límite inferior le voy a sumar la cuota fija y para ello voy a utilizar nuevamente la función buscar V. Vamos a poner la función buscar V. Le voy a decir que me busque la utilidad fiscal del bimestre, coma, dentro de la tarifa, coma, y que me traiga como resultado la tercera columna y cierro paréntesis de la función buscar V. Antes de la función buscar V escribo sí.error, me voy al final de la función, le presiono coma 0 y cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces lo que hago es desplazarme hacia la derecha
y tengo la cuota fija. Ahora vamos a determinar el ISR a cargo del bimestre sumando la cantidad del ISR, que es el impuesto marginal, más la cuota fija, y presiono Enter. Y arrastro la función. Entonces, para efectos del primer bimestre, me dice que me corresponde la cantidad o un impuesto sobre la renta a pagar en la cantidad de 14,237,90. Para el segundo bimestre de 13,000, para el tercer bimestre de 2,000 y para el 14 bimestre nuevamente una cantidad de 13,000 pesos. Ahora, ¿por qué dice aquí reducción de impuestos sobre la renta? Mira, vamos a leer nuevamente la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a leer la ley del impuesto sobre la renta y me dice que el impuesto que se determine se podrá disminuir. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes de acuerdo al número de años en que tenga tributando en el régimen previsto en esta sección el contribuyente del RIF, desde luego, conforme a la siguiente tabla. Ok, entonces observa que en la tabla me dice que si es el primer año de tributación le corresponde una reducción del 100%, si es el segundo una reducción de 90%, si es el tercero una reducción de 80%, si es el cuarto una reducción de 70%, si es el quinto una reducción de 60% y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a determinar esta parte? Si tú notaste al principio del video, aquí tengo un concepto que se llama reducción, en el cual vamos a hacer una validación de datos. Observa, mira, me voy a la ficha datos, me voy al grupo herramienta de datos, le doy clic aquí a la validación de datos y entonces le voy a decir que quiero una lista y aquí en origen le voy a poner los porcentajes correspondientes. Observa que le pongo 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 y 10. Una vez que ya hice mi lista, le voy a dar a aceptar y observa que aquí tengo el porcentaje de reducción de conformidad con los años que tiene tributando el régimen de incorporación fiscal. Ahora yo aquí voy a colocar el 100%, pero no significa que no va a funcionar nuestra fórmula. ¿Qué voy a poner aquí? Mira, voy a multiplicar, voy a poner la función redondear y voy a multiplicar la cantidad del ISR a cargo bimestral, la voy a multiplicar por el porcentaje de reducción, le voy a poner el símbolo de porcentaje y le voy a decir que el resultado me lo traiga a 2 decimales. Y cierro paréntesis y presiono Enter. Observa que me da el 100%, que es 14,237,90. Si yo corro, perdón, aquí me faltó poner F4 en la celda B1, mira, le voy a poner F4 y presiono Enter y entonces ahora sí recorro mi función y observa que me da como reducción el 100% del impuesto sobre la renta a cargo. Y es lógico, pero si yo le pongo que es el segundo año de tributación y me traiga el 90%, entonces me trae el 90% de dicha cantidad. Si quiero que me traiga el 80%, pues le pongo el número 80. Si quiero que me traiga el 70% y así sucesivamente. Ahora, aquí en el ISR a pagar del bimestre es una simple resta entre el ISR a cargo del bimestre menos la reducción del impuesto sobre la renta y presiono Enter. Recorro la fórmula y entonces observa que si yo modifico el porcentaje de reducción a un 90%, vamos a pagar la cantidad de 1,423,79 que corresponde al 10% de 14,237,90. Si es ya nuestro tercer año de tributación, que es el 80%, vamos a pagar la cantidad de 2,847,58 en el primer bimestre, 2,606,17 en el segundo, 453 en el tercero y en el cuarto 2,789. Entonces observa que conforme van transcurriendo los años de tributación, es así como va incrementando el pago bimestral del impuesto sobre la renta, a tal grado de que cuando lleguemos al 10º año tengamos que pagar el 90% y tengamos una reducción del ISR de un 10%. Entonces me devuelvo nuevamente a mi reducción del 100% y hemos terminado con la determinación del pago bimestral definitivo en materia del impuesto sobre la renta. Y espero que este tutorial en verdad te esté sirviendo, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube.
Una vez que ya terminamos de realizar el cálculo del impuesto sobre la renta, ahora nos vamos con el cálculo del impuesto al valor agregado de forma bimestral. Ahora, ¿dónde está fundamentado el cálculo del impuesto al valor agregado de manera bimestral? Mira, te voy a mostrar la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 5E de dicha ley. Y mira lo que dice. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el 111, o sea, parafraseando es los contribuyentes que hayan optado por el régimen de incorporación fiscal de la ley del impuesto sobre la renta durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho artículo, o sea, en el RIF, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el artículo 5D de esta ley, deberán, observa, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral por los periodos comprendidos de enero y febrero, marzo y abril, mayo y junio, julio y agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre al que corresponde el pago, mediante declaración que se presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de internet, que en este caso es el sistema Mis Cuentas, excepto en el caso de importaciones de bienes, en el que se estará lo dispuesto en el artículo 28 y 33 de esta ley. Según se trate, los pagos bimestrales tendrán el carácter de pagos definitivos. Ahora, como te comenté, en la regla 291 de la resolución miscelánea fiscal vigente, los del RIF, en lugar de presentar sus declaraciones a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al bimestre al que corresponde el pago, podrán hacerlo a más tardar el último día del mes inmediato posterior al que corresponde el pago bimestral correspondiente. Entonces, observa que aquí tenemos nuevamente la facilidad de la regla 291 y que te invito a leerla con calma para efectos de poder realizar nuestros pagos y presentación de declaraciones en este régimen de incorporación fiscal. Ahora, nos regresamos a nuestra hoja de cálculo de Excel y observa que aquí tenemos la estructura siguiente: actos o actividades cobrados en el bimestre al 16%, el IVA trasladado al 16%, los actos o actividades pagados al 16%, que es nuestras compras, gastos e inversiones, el IVA acreditable efectivamente pagado, el IVA retenido acreditable bimestral, el IVA a favor del bimestre, el IVA a cargo, el acreditamiento de IVA a favor de bimestres anteriores y el IVA a pagar del bimestre. Ahora, ¿qué función es la que vamos a utilizar aquí? Aquí vamos a utilizar la función sumar sí, sumar punto sí, y el rango que me está pidiendo pues es en la hoja ingresos, dentro de la columna llamada ingresos o actos o actividades, como le llama la ley del impuesto al valor agregado. Observa que esta persona se dedica a la venta de mercancías, al servicio de instalación y al servicio de mantenimiento. Sea cual fuera el servicio, se dedica a estas tres actividades en materia del impuesto al valor agregado. Aquí le voy a dar F4 para poner absoluto la hoja de la columna de ingresos dentro de la hoja ingresos, coma, ¿cuál es el, perdón, aquí fallé, si yo utilizo la función sumar punto sí, me pide el rango del criterio, en este caso es el bimestre, una disculpa, le voy a poner aquí en la columna bimestral, que es la columna D, le doy F4, coma, me voy al criterio, que es el bimestre correspondiente, coma, y me voy al rango suma, que es el ingreso. Me voy al rango suma, que es el ingreso. Le doy F4 y cierro paréntesis. Presiono Enter y entonces aquí te traigo la fórmula como tal para que tú la puedas visualizar en pantalla mucho mejor. Le voy a dar Enter y ahora sí lo que voy a hacer es desplazarme hacia la derecha para efectos de que podamos nosotros tener ya el ingreso bimestral o el valor de los actos o actividades cobrados del bimestre a la tasa del 16%. Recuerda que este régimen de incorporación fiscal no realiza actividades con el público en general, solamente realiza actividades con clientes formales a quienes les emite un CFDI. Ahora, el IVA trasladado al 16%
por ciento efectivamente cobrado. Mira, le voy a poner nuevamente la función sumar punto sí. El rango nuevamente es el bimestre, F4, coma, el criterio es el bimestre como tal, coma, y el rango suma, observa que ahora me voy a la hoja de ingresos y le voy a dar en el IVA al 16%, presiono F4 y cierro paréntesis y presiono Enter. Y entonces aquí observa que para efectos del primer bimestre me trae una cantidad de 60.200, arrastro la fórmula y aquí vamos a colocar un formato de número para todas estas celdas y observa que me dice que el IVA efectivamente cobrado al 16% para cada uno de los bimestres es lo que tú estás viendo en pantalla. Ahora, en relación a los actos o actividades pagados al 16%, yo lo que voy a hacer es igual, utilizar la función sumar punto sí. Me voy ahora a la hoja de deducciones, al criterio, el bimestre, presiono F4, coma, el criterio es el bimestre, el número de bimestre, coma, y entonces me voy a la hoja de deducciones y selecciono la columna que se llama deducciones. Presiono F4, cierro paréntesis y presiono Enter. Y te pongo entonces aquí nuevamente la función para efectos de que tú puedas copiarla, ponerle pausa al video y poderla copiar. Desde luego que tú puedes tener estructurado de una manera totalmente diferente tu hoja de ingreso y deducciones, pero acuérdate que este ejemplo es enunciativo más no limitativo. No podemos ver todas las situaciones, pero sí te puede dar una idea este video de cómo puedes realizar tu papel de trabajo para efectos de la determinación tanto del ISR como del IVA de manera bimestral. Presiono Enter y entonces corro la fórmula hacia la derecha y ahora me voy a traer el IVA correspondiente. Mira, le voy a poner sumar punto sí. Nuevamente me voy a la hoja de deducciones. El rango es el bimestre, F4, y repito, perdóname si soy repetitivo, pero es para que nuestro papel de trabajo funcione a la perfección. El criterio, el bimestre, coma, y dentro de la hoja de deducciones tenemos el IVA pagado al 16%, presiono F4, cierro paréntesis y presiono Enter. Y entonces lo que hago es desplazar la función hacia la derecha para efectos de que nosotros podamos ver el efecto del IVA tanto cobrado como el IVA efectivamente pagado. Entonces aquí te voy a poner en un formato negrita el IVA efectivamente cobrado y te voy a poner en un formato negrita el IVA efectivamente pagado juntamente con el IVA retenido. Perdón. Entonces aquí en el IVA retenido acreditable bimestral te quiero comentar lo siguiente. Esta persona física que tiene una actividad empresarial a la cual le presta servicios y le vende mercancías a personas morales que también realizan una actividad empresarial y a personas físicas que realizan actividades empresariales, cuando esta persona física del RIF le prestó servicios de mantenimiento a las personas físicas y morales de esta lista, de esta base de datos, de servicio de mantenimiento y servicio de instalación, puso a disposición de la persona física o de la persona moral personal en sus instalaciones para efectos de que pudieran realizar los trabajos correspondientes, así como lo marca el artículo 1A, fracción cuarta, adicionado en el ejercicio del 2020, donde me dice que las personas morales y las personas físicas que realicen actividades empresariales están obligadas a efectuar la retención del 6% del impuesto al valor agregado cuando le presten servicios donde se ponga a disposición el personal, ya sea dentro o fuera de las instalaciones y ya sea que estén dentro, ya sea que estén bajo la dirección o no del mandante. Entonces, de la persona que recibe el servicio. Entonces, en este caso, la persona física del RIF cayó en esta situación, por tanto, se le hizo la retención del 6% del impuesto al valor agregado a esta persona física que tributa en el RIF, que es una actividad empresarial, y por tanto a la prestación del servicio, y por tanto tenemos el derecho de acreditar el IVA retenido como régimen de incorporación fiscal. ¿Dónde se nos dice que tenemos el derecho de acreditar el IVA retenido? Bueno, en el segundo párrafo del artículo 5E dice: el pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponde al total de las actividades realizadas en el bimestre. ¿Cuál es el total del impuesto realizado en el bimestre? Son los 60,000, los 57,000, los 48,000.
Entonces me regreso a la ley del IVA y me dice el pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades realizadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, y las cantidades correspondientes al mismo periodo por las que proceda el acreditamiento. Aquí nos está hablando del IVA acreditable. En este caso nos está hablando del IVA acreditable. Determinadas en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponde al total de sus actividades el impuesto que se le hubiere retenido en el bimestre de que se trate. Entonces aquí caemos en este supuesto donde este régimen de incorporación fiscal le hicieron retenciones de IVA por prestar servicios de mantenimiento y servicios de instalación, donde puso a disposición del contratante personal dentro de las instalaciones de la persona física o de la persona moral que realiza actividades empresariales, y por tanto cuando emitió el CFDI lo emitió con la retención del 6% del impuesto al valor agregado. Ahora, claro, en este video yo te insto a que revises tu situación fiscal, revises bien tus actividades empresariales, y en el caso de que caigas en este supuesto del artículo 1A, fracción cuarta de la ley del impuesto al valor agregado, tendrás que colocar en tu CFDI esta retención del 6%. Ok, entonces mira cómo vamos a traernos esta retención del 6%. Igual voy a poner la función sumar.si, me voy a ir a la hoja que se llama ahora sí ingresos, porque es un IVA retenido acreditable, no así deducciones, sino ingresos. Me voy a la columna que dice bimestral, le doy F4, coma, me voy a la determinación del IVA, al criterio que es el bimestre 1, coma, y me voy al ingreso y selecciono la columna que dice retención IVA 6%. Le presiono F4, cierro paréntesis y presiono Enter. Entonces, para efectos del primer bimestre me dice que del IVA que yo trasladé a mi cliente, el cliente, ya sea persona física o moral, me retuvo la cantidad de 16,000 pesos. Entonces, corro la función y determino el IVA retenido de cada uno de los bimestres que me hizo mi cliente. Y entonces aquí tenemos un IVA ya sea a favor o bien un IVA a cargo del bimestre. Y observa que aquí vamos a utilizar funciones, la función sí, funciones condicionales. Mira, le voy a poner igual sí, aperturo paréntesis, si el IVA efectivamente cobrado es mayor a la suma de el IVA acreditable y el IVA retenido acreditable, entonces, bueno, es al revés, perdón. Si la suma del IVA retenido acreditable y el IVA acreditable del 16%, cierro paréntesis, es mayor al IVA efectivamente cobrado, entonces que me reste la suma del IVA acreditable y el IVA retenido acreditable, que le reste el IVA efectivamente cobrado. En el caso contrario de que el IVA efectivamente cobrado sea mayor a la suma del IVA acreditable y del IVA retenido acreditable, entonces que me coloque 0, ya que estamos hablando de un IVA a favor del bimestre. Entonces lo vamos a poner en formato negrita y vamos a correr la fórmula. Observa que en todos los bimestres nos dio o nos resultó un saldo a favor, ya que el IVA cobrado, el IVA efectivamente cobrado, fue menor que el IVA acreditable y que el IVA acreditable juntamente con el IVA retenido acreditable. Ahora, el IVA a cargo del bimestre, le voy a poner sí, desde luego que no va a haber IVA a cargo del bimestre porque en todos los bimestres me dio un saldo a favor. En este caso le voy a poner sí, el IVA efectivamente cobrado es mayor a la suma del IVA acreditable y del IVA retenido acreditable, entonces que reste el IVA efectivamente cobrado, le reste la suma de estos dos conceptos. Y entonces cierro paréntesis de la función suma y cierro paréntesis de la función sí. Ok, entonces en el caso contrario, pues que me coloque 0. Cierro paréntesis y presiono Enter. En este caso no tenemos ninguna cantidad a cargo del bimestre porque
en todos los bimestres nos resultó un saldo a favor en el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Y entonces nuevamente voy a poner en formato negrita esta cantidad. Vamos a colocarle un color para poder resaltarlo. Vamos a poner un color amarillo al saldo a favor y un color verde. Vamos a ponerle a la cantidad a cargo. Y entonces continuamos aquí en acreditamiento de los IVAs a favor de meses anteriores. Le voy a poner 0 porque no tenemos un IVA a cargo contra que acreditar esos saldos a favor. Y al IVA a pagar del mes es el resultado de restarle el IVA a cargo del bimestre menos el IVA acreditable de saldos a favor de meses anteriores. Y entonces recorro la función, le pongo un formato negrita, vamos a ponerle otro color y entonces aquí tenemos ya la determinación del impuesto al valor agregado. Así que cada vez que se modifique un dato en el ingreso o cada vez que se modifique un dato en deducciones, automáticamente nuestra hoja del ISR bimestral definitivo va a cambiar y el IVA bimestral definitivo también va a cambiar, a tal grado de que nada más tengas tú que capturar en ingresos y deducciones y las hojas llamadas ISR bimestral e IVA bimestral van a cambiar de manera automática. Entonces espero que el video tutorial te esté gustando, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, mis queridos amigos de YouTube. Ahora, como último paso, vamos a colocar el resumen de pago tanto en el ISR bimestral como en el IVA bimestral. En este caso vamos a agregar aquí una columna que diga IVA a favor para efectos de poder tener bien determinada esta parte. Entonces vamos a poner esta parte del IVA a favor y observen que en el ISR bimestral que vamos a traer lo siguiente. Para esto necesitamos el bimestre y observen cómo le vamos a hacer. Le vamos a dar en la ficha datos, vamos a ponerle validación de datos, le vamos a dar en permitir una lista y en el origen lo que vamos a hacer es aquí en el IVA bimestral vamos a seleccionar esta parte. Seleccionamos esta parte de la cabecera que es el número de los bimestres y le damos a aceptar. Y entonces observa aquí ya me trajo el primer bimestre, segundo bimestre, el tercer bimestre y así sucesivamente en la validación de datos. Ok, ahora mira lo que vamos a hacer para poder tener una tabla de resumen de lo que tenemos que pagar en los bimestres correspondientes. Para efectos didácticos aquí vamos a suponer que estamos en nuestro tercer año y entonces por tanto tenemos un 80% de ISR de reducción y tenemos un 20% de ISR a pagar para efectos de que tú puedas notar cómo funciona esta hoja de resumen de pago. ¿Qué función vamos a utilizar? Mira, aquí vamos a utilizar la función buscar H. Vamos a hacer un poquito más, vamos a acercar la hoja para efectos de que tú puedas mirar la función que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la función buscar H, que es buscar horizontal. El valor buscado es el bimestre, coma. ¿Cuál es la matriz a buscar? Mira, me voy al ISR bimestral y voy a seleccionar desde los bimestres del 1 al 6 hasta la última fila donde tengo la cantidad a cargo. Le voy a presionar F4. Coma, me dice el indicador de filas, mira, voy a utilizar la función filas, aperturo paréntesis y voy a seleccionar desde la celda A4 hasta la celda A20, a tal grado de que el rango sea A4 a 20, le pongo F4 y entonces le digo que me traiga, cierro paréntesis de la función filas y le digo que me traiga un ordenado exacto. Una coincidencia exacta. Cierro paréntesis y presiono Enter. Observa que ya me trajo la cantidad de 2487.58. Nota que si yo cambio de bimestre, que es el primer bimestre 2004-847.58, si yo cambio el segundo bimestre, me va a traer la cantidad de 2606.17. Si yo traigo el tercer bimestre, me va a traer la cantidad de 453.02. Si yo traigo el cuarto bimestre, me va a traer la cantidad de 2789.16. Si yo traigo el quinto bimestre, nada. Si yo traigo el sexto bimestre, igual no me va a traer nada. ¿Por qué? Porque observa, si yo me pongo en el primer bimestre, tengo un ISR de 2.847.58 y así sucesivamente. Ahora,
Como el código fiscal de la federación nos marca que las cantidades deben de ser redondeadas, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner dentro de la barra de fórmulas, antes de la función buscar h, voy a poner la función redondear, vamos a ponerle la función redondear, y le voy a poner que me lo redondee a 0 decimales, coma 0, y cierro paréntesis y presiono enter, a tal grado de que me dé la cantidad de 2848 redondeados. Entonces observa, esta es la función que tú tienes en pantalla para efectos de poder determinar tu resumen de pago. Redondear con la función buscar h, utilizamos estos argumentos y entonces damos enter. Lo mismo vamos a hacer con el IVA bimestral, mira, le vamos a dar buscar h, o buscar horizontal, seleccionamos el bimestre, coma, nos vamos al IVA bimestral, seleccionamos todo el rango, desde los bimestres hasta la cantidad de IVA a pagar en el bimestre, presionamos F4, le doy coma, las filas, mira, voy a utilizar la función filas, aperturo paréntesis, selecciono desde la fila A2 hasta la fila A12, lo mismo voy a hacer, voy a presionar F4, cierro paréntesis de la función filas, y le voy a decir que me lo traiga en un ordenado exacto. Cierro paréntesis de la función buscar h y presiono enter. En este caso me trae una cantidad de 0 porque en el IVA bimestral no tengo una cantidad a pagar. Pero en el caso de que tuviera una cantidad a pagar, mira, aquí te voy a poner de manera manual, para efectos didácticos, te voy a poner la cantidad de 2,000 pesos. Y entonces observa que si yo me voy a mi resumen de pago, automáticamente me pone la cantidad de 2,000 pesos. Voy a darle control Z para deshacer el cambio, y entonces observa que si yo le doy al primer bimestre me trae 0, le doy al segundo bimestre pues me trae igual la cantidad de 0. Ahora en IVA a favor aquí le voy a poner 0 porque pues es un IVA a favor. En el IVA bimestral aquí lo que voy a hacer igual voy a utilizar, mira, la función buscar h o buscar horizontal, busco el bimestre, coma, dentro del IVA bimestral utilizo este rango nuevamente. El rango es hasta aquí, hasta la fila número 8. Ok, presiono F4, coma, me está pidiendo el indicador de filas, como tú lo estás viendo aquí en pantalla, dentro de los argumentos, le voy a poner la función filas, nuevamente, si aperturo paréntesis, selecciono hasta el IVA a favor en el bimestre, le presiono F4, cierro paréntesis de la función filas y le digo que me lo traiga a un ordenado exacto, cierro paréntesis de la función buscar h y presiono enter. Entonces observa que automáticamente me dice que para el segundo bimestre es un saldo a favor de 1318.86, mira, 1318.86, pero si yo le pongo a mi resumen de pago el primer bimestre me dice que tengo un saldo a favor de 2.589.56, tengo un saldo a favor de 2.589.56. Entonces, como tú puedes notar, la fórmula pues funciona a la perfección. Pero como queremos valores igual redondeados, entonces le voy a poner aquí en buscar h, le voy a poner redondear, la función redondear, me voy a la final de la fórmula de la función, le pongo coma 0, cierro paréntesis y presiono enter. Entonces aquí ya tenemos redondeadas nuestras cantidades, y cuando tú coloques cantidades en ingresos y deducciones, mis queridos amigos de YouTube, cuando ustedes llenen estas bases de datos de ingresos y deducciones, el cálculo del ISR se va a hacer de manera automática, el cálculo del IVA bimestral se va a hacer de manera automática, y automáticamente también te va a traer el resumen del pago tanto del ISR bimestral como del IVA bimestral. Y aquí, en relación a el total a pagar, pues traigo las cantidades. Bueno, en este caso no es una cantidad a pagar, aquí voy a poner entre paréntesis a favor, total a pagar o a favor, y entonces aquí tenemos el importe a pagar y el IVA a favor que nos resulta en cada uno de los bimestres. Bueno, mi querido amigo y amiga de YouTube, discúlpame si el video fue bastante largo, tal vez un poco tedioso, pero es para que tú aprendas a hacer tus propios papeles de trabajo en Excel y que tú puedas observar lo poderoso que es la herramienta Excel. Y que si bien nosotros podemos tener sistemas contables, sistemas fiscales, que nosotros hayamos comprado para nuestros cálculos fiscales, yo te insto
y te invito a que siempre tengas un papel de trabajo en Excel para que tú puedas comparar lo que hacen los sistemas que compramos a nuestros proveedores contables para efectos de corroborar que lo que está haciendo el programa esté apegado a las disposiciones fiscales. Muchas gracias, mis queridos amigos de YouTube, por tenerme paciencia. Mi nombre es el contador público Jorge Villalobos Rosales. Contador público Jorge Villalobos Rosales. Mi número telefónico es 962-218-7083. En el caso de que tengas alguna duda en relación al tema correspondiente, podamos platicar. Mis correos electrónicos es enamórate de Excel @gmail.com, cpjorge-apocalipsis 1213 hotmail.com y cpjorge-impuestos hotmail.com. Te voy a hacer un poco más grande estas letras para efectos de que tú puedas observar perfectamente lo que un servidor está queriéndote decir. Y entonces aquí está mi correo electrónico, mi nombre, mi número telefónico, donde ustedes me pueden contactar y con mucho gusto platicamos en relación a este tema. Pues muchas gracias por escuchar este video, este tutorial, pero espera un poco. Te quiero contar de algo muy interesante y maravilloso que le puede suceder al ser humano, y que es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No pares el video. Tal vez estés enojado o enojada con Dios por alguna situación que te pasó en el pasado. Tal vez no quieras saber nada de Dios. Tal vez no quieras saber nada de su palabra. Tal vez no quieras saber nada de Jesús. Pero déjame regalarte esta oración. Solamente eso te suplico. Señor Jesús, muchas gracias por la persona que está viendo este video. Yo no conozco sus problemas, no conozco sus necesidades, pero tú sí la conoces y lo conoces de pies a cabeza. Yo no conozco si está pasando por algún problema económico, familiar, matrimonial, personal, académico. Yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Y como tú lo sabes, porque eres el Dios Todopoderoso, te pongo a la persona en tus manos. Y que tú puedas guiarla por el sendero correcto. Y que tú puedas, Señor, solucionar el problema que desde el punto de vista humano no tiene solución. Y que tú puedas guardarlo y abrazarlo en el hueco de tu mano. Y que tú, Señor, puedas dirigir a esta persona que está viendo el video, escuchando el video, hacia una paz celestial. Gracias, Señor Jesús, por escuchar nuestra oración. Y bendice a la persona que está escuchando el video. Y permite, Señor, que tu amor, tu paz, tu misericordia lo cubran con tu justicia. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Amén. También te quiero decir, amigo, que te invito a que te unas a mi canal de YouTube que se llama Apocalipsis 1213, donde vas a poder encontrar material contable y fiscal manejado con Excel, y también te invito a que te unas a mi canal que se llama Enamórate de Excel. Entonces, Dios te bendiga, amigo, y muchas gracias por ver el video.